Amados y carísimos hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Nuevamente quiero darle gracias a nuestro Dios por la oportunidad que me da de compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y bueno, también a mis hermanos que pues amablemente me invitan, como mi hermano José, mi hermano Daniel, que pues cuentan conmigo, ¿verdad? Me toman en cuenta para poder hablar de las cosas de nuestro Dios. Y pues en esta noche, mis hermanos, pues estamos para platicar de las cosas del Todopoderoso. Y precisamente el tema que me gustaría tocar con todos ustedes va en relación a uno de los cantos que mi hermano Eliseo entonaba hace unos momentos. Y bueno, esto tiene también que ver con eh, nuestro día a día, ¿sí? Con nuestro día a día que nosotros tenemos en este peregrinar. Y es algo muy, pero muy importante eh, en lo cual nosotros necesitamos. Quiero hacer un poquito de historia, ¿verdad? Con relación a estas cosas. Y recordemos que nuestro Dios, cuando crea al hombre y la mujer, pues Dios los hace rectos, ¿verdad? Nos dice que Dios hizo al hombre recto, pero desafortunadamente el hombre buscó sus propias cuentas. Es así, mis hermanos, que día a día nuestro Dios eh, tiene a bien marcarnos el camino el cual cada uno de nosotros necesita para llegar a ese objetivo, el cual todos buscamos, que es alcanzar la vida eterna. Pero lamentablemente la humanidad, dentro de su forma de pensar, simple y sencillamente no quiere tener a Dios en su noticia. Y bueno, pues al paso del tiempo, ¿verdad? Nosotros podemos ver que el pueblo de Israel, en sus inicios, pues quiso caminar con Dios cuando estaba liderado por Moisés, aunque si bien por esos 40 años de peregrinar, el pueblo pues tuvo, por decirlo así, altas y bajas, ya que cada vez que tenía necesidad, pues murmuraban pues, a nuestro Dios, pero Moisés sacó adelante a ese pueblo, Josué reparte la tierra y vemos que mientras había profeta de nuestro Dios con el pueblo, pues el pueblo caminaba eh, por los caminos de justicia. Viene la época de Samuel y el pueblo pide reyes y la palabra de nuestro Dios nos dice que pues Jehová le dice a Samuel que no se preocupara, que realmente no estaban desechándolo a él, sino estaban desechando a Dios. En este caso, mis hermanos, pues vemos la desgracia que tiene ese imperio de Israel, por decirlo de alguna manera, el reino de Israel. No pasaron 3 reyes cuando ese reino es dividido en 2 partes. Posteriormente vienen reyes que no, en su gran mayoría, no buscan a Dios, sino que pues se van tras dioses ajenos buscando pues simple y sencillamente su propia vanidad. Son cautivos, son llevados cautivos a Babilonia y bueno, pues vienen a surgir otros imperios como lo fue pues los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. Y cuando los romanos están como imperio en esa parte de la tierra, nuestro Señor Jesucristo aparece. Aparece enviado por nuestro Dios a traer esas buenas nuevas que todos nosotros necesitábamos, esas buenas nuevas de salvación. En un principio, como lo marcan las escrituras y él mismo lo dijo, porque no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Posteriormente, y en esta época, nuestro Maestro Cristo Jesús hace una promesa y esa promesa, hermanos, es la que pues en esta ocasión me gustaría platicar con todos ustedes. Cuando Cristo Jesús viene, vemos que hay una humanidad que está corrompida, vemos una humanidad que muy poco está cerca de nuestro Dios y era necesario
que esa humanidad, que ese pueblo de Israel en un principio y posteriormente a ese Israel de Dios conformado también por los gentiles, se acercara a nuestro Creador. Y dice, hermanos, el Evangelio según San Juan, y vamos para allá, el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, hay algo muy, pero muy importante que pues nosotros podríamos analizar y que es de vital importancia. Quisiera a lo mejor tomar este extremo de que es indispensable que nosotros tengamos esto en mente. Y dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 14, como lo mencionaba, y dice del verso 12 en adelante, dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí quiero hacer un alto. Cristo Jesús nos estaba dando la seguridad que cuando nosotros oráramos al Padre y lo pidiéramos en el nombre de Él, nuestro Creador nos iba a dar esas cosas que nosotros le pedíamos. Y esto es algo muy importante porque entonces nosotros no tendríamos ninguna necesidad, ni física ni espiritual. Pero habíamos que hacer algo. Esa ley de que toda acción genera una reacción, la causa y el efecto. Si nosotros creemos en Cristo Jesús, si nosotros nos fijamos en que Él es el Hijo de Dios, en ese momento, con esa confianza y con esa fe puesta en el Hijo de Dios, entonces nosotros íbamos a tener la bendición de que lo que pidiéramos al Todopoderoso, Él nos lo iba a dar. Y de ahí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La causa, el amor que nosotros pudiéramos tener a Cristo Jesús. La consecuencia, guardar los mandamientos. Porque cuando nosotros lleguemos a esto, mis hermanos, se va a desatar una reacción en cadena, la cual nos va a llevar a lugares, pero muy, muy especiales ante la presencia de nuestro Dios. Y dice el verso 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Y aquí entonces vemos esta promesa tan grande que nuestro Maestro Cristo Jesús le estaba dando en este caso a sus discípulos primeramente. Si me amáis, guarda los mandamientos. Cuando guardas los mandamientos, entonces Cristo Jesús iba a rogar al Padre para que enviara otro consolador, un ser que iba a estar con su pueblo o con aquellos elementos que creyeran en el Hijo de Dios. Recuerden que la premisa es esa, el que creyera en el Hijo de Dios. Todo lo que pidiera, se le dará. Si le amamos, guardamos sus mandamientos. Para que nosotros, hermanos, lleguemos al nivel de amar a alguien, tenemos que conocerle primeramente. Nosotros no podemos decir que amamos algo si no lo conocemos. Tenemos que saber de él, tenemos que tener noticias de ello, para que así entonces ese afecto, esas emociones, entonces puedan convivir o puedan existir entre estas dos partes. Entonces, cuando nosotros conocemos al Hijo de Dios, que dio su vida por todos nosotros, en ese momento entonces empezamos a crear nosotros
hacia Él, esos lazos de amor, para que entonces la consecuencia de ese sentimiento sea guardar los mandamientos. Y entonces Él iba a enviar otro consolador. Porque recordemos que textos atrás, nuestro Maestro Cristo Jesús dice que Él iba a subir al Padre. Y esa promesa, mis hermanos, es la que queda en esos seres de ese entonces latente, hasta que se cumplieran estas cosas. Pero si bien para que esa promesa de otro consolador pudiese venir a la tierra, nuestro Maestro Cristo Jesús primero tenía que ascender a los cielos para que así pudiera ser enviado ese consolador. Que dice el verso 26, dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y esto es muy importante, hermanos. Muy importante, ¿por qué? Porque Cristo Jesús mismo nos está diciendo que ese consolador iba a tener un objetivo bien definido. Y esto no lo tenemos que perder de vista. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando ese Paráclito divino pudiera estar con nosotros, este consolador pudiera estar con la humanidad, la labor de ese espíritu iba a ser, como lo dice el verso 26, iba a enseñar y nos iba a recordar todas las cosas. Dos cosas muy importantes. Enseñar, y si ya lo sabías, te iba a recordar las cosas. Esto quiere decir que todo lo que el Espíritu Santo está haciendo o hizo en los hombres del ayer y ahora en los que creemos en Cristo Jesús y nos esforzamos en guardar sus mandamientos, son dos cosas muy importantes. Nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Cualquier cosa diferente a esto, hermanos, pues entonces tendríamos que pensarlo de dónde viene. ¿Sí? Y si mis hermanos en este momento me permiten compartir pantalla, no sé si pueda hacerlo, mis hermanos. Sí, ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo Ahora vemos. sí. Muchísimas gracias, hermanos. Yo esto del Zoom apenas le estoy agarrando el modo. Y como podemos darnos cuenta, hermanos, llegamos hasta aquí, a que ese punto de fe número 4, el cual nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo, y es el cual nosotros estamos platicando en este momento, pues podemos darnos cuenta, hermanos. A ver, déjenme ver. Que, bueno, pues estamos viendo que nosotros creemos que el Espíritu Santo, también llamado el Paráclito Divino, es el consolador prometido por nuestro Señor Jesucristo y que reside en el corazón de todos los que diligentemente le buscan. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad y a su palabra también, y también nos ayuda para poder atestiguar y, bueno, pues estar ante su presencia es manifiesta tanto en palabra y pues también en esos frutos del Espíritu cuando se guardan los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, hermanos, nosotros cuando podemos tener la oportunidad de tener acceso a este Espíritu Santo, vean a lo que nosotros tenemos acceso, pero también tenemos que tener algo en claro, como nosotros ya lo habíamos platicado, que Cristo Jesús es el que vino a darnos esa promesa se cumple en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, texto que todos nosotros conocemos o en algún momento, ¿verdad? Hemos oído de esa gran solemnidad del Pentecostés, de esa gran solemnidad donde el Espíritu de Dios se manifiesta en esos elementos los cuales predicaban la palabra de Dios. Entonces aquí, mis hermanos, dice el capítulo 2, verso 1, dice así, me voy a ir saltando durante todo el capítulo y dice, como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Verso 4, muy importante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, como el Espíritu les daba que hablasen. Mucho ojo con esto. Hasta el capítulo 14, hermanos, del Evangelio según San Juan, Cristo Jesús decía que el Espíritu estaba con ellos, pero que en un futuro iba a estar en ellos. Y esto es algo muy importante, porque en el capítulo 2 dice que ese Espíritu Santo, esos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que en ese momento entonces ese Espíritu ya no estaba con ellos, sino estaba en ellos. ¿Sí? Entonces, la consecuencia de haber tenido o de recibir este Espíritu, el cual emanaba del Padre, entonces se reflejó en lenguas. Y quiero entonces tomar muy en cuenta esto, hermanos, porque en la actualidad hay elementos que dicen que cuando son tomados del Espíritu Santo, ellos empiezan a emitir sonidos y los que están a su alrededor dicen, déjalo, déjalo, es que está hablando en lenguas, es que son lenguas, pero no le entiendo, pues porque está dirigido del Espíritu Santo y por eso no le entiendes. Aquí, hermanos, tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo y su manifestación es, recordemos, para enseñar y para recordar. Entonces, si ese elemento que se dice tener el Espíritu Santo habla en alguna lengua que no entiendo, no creo que sea el Espíritu Santo según lo que estamos viendo, porque el objetivo del Espíritu Santo es enseñarnos, recordarnos y obviamente, como su nombre lo dice, uno más, consolarnos. Pero si yo no le entiendo, ninguna de estas tres cosas está cumpliendo. Quiere decir que si ese elemento está siendo poseído por algo, no creo que sea el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu se manifiesta para que la humanidad o para los que están a su alrededor entiendan. Y si no, vean lo que dice aquí. Dice el verso 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Vean que aunque los apóstoles estaban leyendo en lenguas, todos los que hablaban esa lengua le entendían. Aquí no había de que no entiendo lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir? Todos los elementos que estaban reunidos en aquel lugar entendían, no importando el lugar que tenían de origen. Y eso quiere decir, mis hermanos, algo muy importante, que entonces el Espíritu Santo se manifiesta siempre, pero el hombre lo entiende, porque esa es su misión, ese es el objetivo de que Él esté en nosotros. Pero también sigue diciendo, y ahora me salto hasta el verso 38. Los apóstoles les hacen ver que el pueblo de Israel o los judíos mataron a Cristo Jesús y ellos se sienten responsables y decir, ahora, ¿qué hacemos? Ya no podemos revertir esta situación. Y dice el verso 38. Dice desde el verso 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Estoy entendiendo que hice un mal muy grande, pero ahora quiero saber qué puedo hacer, pues para redimirme, para tratar de arreglar ese daño que había hecho. Y dice el verso 38, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces entendemos algo muy importante, mis hermanos.
que para que pueda recibir ese Espíritu Santo, primeramente tengo que bautizarme. Y este ejemplo, hermanos, lo he puesto pues en algunos casos, en algunas localidades donde me ha tocado, ¿verdad?, hablar de la palabra de nuestro Dios. Y síganme en el ejemplo. Si yo en la mañana me preparo, ¿verdad?, mi licuado, y pues le pongo la fruta, le pongo la leche, y algunos, ¿verdad?, todavía le agregan, pues, vamos a decir, 2 huevos para que pues pueda ser un alimento fuerte para comenzar bien el día. Son las 7, 8 de la mañana, me tomo mi bebida y dejo el vaso. A X horas del día, ojo, no lo lavo, ahí se queda. A X horas del día viene y me visita cualquiera de ustedes. Tomaré a mi hermano Eliseo, ¿verdad? Como ejemplo, viene mi hermano Eliseo a mi casa, ¿verdad? Casa de todos ustedes. Y me dice, hermano Israel, he venido caminando pues todo lo que va del día. No sea malo, regáleme un vaso con agua. Y ese vaso, el cual yo tomé en la mañana mi licuado sin lavar, lo lleno de agua y se lo doy al hermano. Le preguntaría al hermano Eliseo, ¿se lo tomaría? Y a lo mejor estamos viendo todo el vaso, ¿verdad? Todo lleno del sobrante, a lo mejor oliendo un poquito mal porque pues ese huevo que quedó ahí. Pues, Y a lo mejor, a ver, hermano Eliseo, ¿qué haría? ¿Se lo toma o no? pues si es que no hay otra agua, o sea, pues yo digo, pues, no, pues si olería feo y miraría de que, pues, hermano, no creo que, no sé si tengo un vaso más limpio, ¿no? Exacto, gracias, hermano, gracias. Fíjense que aquí estamos viendo esta situación y probablemente pues lo estamos viendo de una manera a lo mejor cotidiana, por decirlo así, algo que nosotros tenemos o podemos ver todos los días. Pero mi hermano dice, pues cámbiame el vaso o si me da permiso yo lo lavo, ¿no? Ahora, en algunos casos, y si hay más confianza, déjeme yo lo lavo y me sirvo yo el agua. Pues en esta circunstancia, mis hermanos, estamos todos nosotros cuando no somos limpios con la sangre del Cordero. Y precisamente para que nosotros seamos limpios, tenemos que bautizarnos para que ese ser pueda entrar en cada uno de nosotros. Primeramente tenemos que ser limpios. Y ahí el ejemplo que mi hermano daba, pues primero lavar el vaso, efectivamente. Tengo que lavar mi vaso, tengo que bautizarme para que entonces sí, dejando todas esas cosas, todas esas sustancias que había en mi vaso. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos esta riqueza en vasos de barro, hablando de nuestro cuerpo. Entonces nosotros, hermanos, tendremos que lavar nuestro vaso para que podamos llenarlo con algo que realmente me va a llevar a la vida eterna, me va a salvar, a darle espacio a ese elemento que me va a consolar, me va a recordar y me va a enseñar todas esas cosas. Tengo primero que ser limpio, salvo algunos casos muy esporádicos en las Sagradas Escrituras. Este Espíritu de nuestro Dios entra en cada uno de nosotros a partir de que nuestro vaso es limpio. Y de esta manera, entonces, como dice aquí, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo. En Juan capítulo 14 decíamos o leíamos que el que cree en el Hijo de Dios, todo lo que pidiere se le dará. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos, hermanos, urgentemente cuando nos bautizamos? Si no es conocimiento de Dios, si no es que nos recuerden todas las cosas. Y no se diga si en algún momento tenemos acceso o tenemos esa inquietud de formar parte del ministerio. Cada uno de los escalafones que nosotros vamos subiendo de acuerdo a las jerarquías, cuando por lo menos lo puedo decir por mí, cuando fui obrero laico, pues yo me sentía que necesitaba conocimiento. Al paso del tiempo, ¿verdad? Como que en esa jerarquía, por decirlo así, de obrero laico, pues ya me empezaba como que más o menos a sentir
pues a lo mejor seguro con el conocimiento que tenía, viene el nombre de ayuda y otra vez sentirme como que, híjole, ya tengo una responsabilidad mayor, necesito alimentarme más, necesito aprender más de Dios. Y una vez empezamos otra vez como a querer estar seguros y viene la jerarquía de diácono. Y lo mismo, entonces, cada jerarquía, cada paso que nosotros damos hacia arriba, pues estamos necesitados de ese conocimiento de nuestro Dios. Y no se diga cuando, pues en mi caso, llegue a la jerarquía de ministros, si es que Dios me lo concede, y entonces necesitaré nuevamente de poder ampliar mi conocimiento, que es muy limitado, muy finito, y bueno, pues tratar de seguir adelante porque necesitamos de esa ayuda que nuestro Maestro Cristo Jesús prometió en su momento. Y aquí dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Y vean cómo este efecto dominó se empieza a formar, pero tiene que ser de mí, tiene que salir de mi persona la decisión de creer en Cristo Jesús, tiene que salir de mí dar ese fruto de arrepentimiento para que pueda bautizarme. Yo tengo que tener la iniciativa, porque Dios jamás, como lo hemos dicho en otro momento, me va a obligar a hacer algo que yo no quiero. Él me pone a elegir, me pone dos cosas, pero yo elijo como ser humano. Si en este momento cada uno de nosotros elegimos bautizarnos, elegimos creer en Cristo Jesús, la consecuencia es que el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Y eso nos va a ayudar para que entonces si nosotros podamos tener acceso a estas cosas que el Espíritu Santo entonces va a ser en cada uno de nosotros. Y aquí como podemos ver en la siguiente tabla, tenemos que el Espíritu Santo se puede manifestar según las Sagradas Escrituras en dones, como lo dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, donde habla de estos dones que son sabiduría, ciencia, fe, sanidades, operación de milagros, profecía, discreción de espíritus, género de lenguas. Estos son estos dones, esos regalos que nosotros tenemos de Dios por medio de ese Espíritu Santo y el cual todos sin excepción tenemos. Pero quizás en algún momento nosotros somos un poquito descuidados y ni siquiera sabemos qué dones tenemos. O usted, hermano que me está escuchando, usted, hermana que me está escuchando, ya identificó los dones del Espíritu en su persona. Si no los ha identificado, hermana, hermano, creo que estamos en una situación difícil. Porque hagamos caso a aquellas parábolas, las que comúnmente llamamos como esas parábolas de los talentos, las parábolas de las minas, que a uno le dieron 5, al otro 3 y al otro 1, o en otro caso 5, 2 y 1. Los primeros 2 duplicaron ese don, pero al que le tocó 1, siempre lo he dicho, ese 1, ¿verdad? No sé ustedes cómo puedan visualizar en su mente cuando leímos esto. Pero a ese que le dieron un talento, yo me lo imagino todo con la ropa de fuera, a lo mejor todo descuidado físicamente, y con un sinfín de excusas. Señor, pues es que yo sabía que eras hombre fuerte y qué tal si perdía el talento que tú me habías dado. Entonces, mejor para no meterme en problemas, mejor lo escondo. Y hay veces que lo esconden tan bien que no saben ni dónde lo pusieron. Y ahí entonces empezamos a ver que si lo escondemos, pues jamás vamos a poder trabajar esos dones. Y cuando venga el pastor de pastores, él nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y ahí, hermanos, donde estamos en una situación complicada. Pero todos y cada uno de nosotros tiene esos dones de parte de Dios. Pero también existe el fruto del Espíritu.
la consecuencia. ¿Qué es lo que está haciendo este espíritu en mi persona? ¿Cuál es el resultado? Cuando yo trabajo 5 o 6 días, el resultado de ese trabajo es un pago al final del tiempo estipulado. El fruto de mi trabajo es un pago. El fruto de tener el espíritu en mi persona es el reflejo de que estoy dejando toda esa pasada manera de vivir y estoy cambiando y renovando, y ahora puedo tener gozo, caridad, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y como dice la carta a los Gálatas, por sobre todas estas cosas no hay ley. Pues es como si no existiera, porque cuando yo tengo todos este resultado en mi persona de tener ese Espíritu de Dios en mí, ese Espíritu Santo en mí, entonces voy a transformarme. Y si era siempre lo que hicimos amargado, quejumbroso todo el tiempo, ahora va a haber gozo y paz en mi persona. Mucho ojo con esto de paz, por citar algún ejemplo. La humanidad busca la paz por medio de la guerra. El mundo invade un país o llega a un lugar. ¿Cuál es el propósito? Poner la paz en este lugar. ¿Cuántos elementos buscan la paz por medio de las peleas? ¿Cuántos elementos buscan la paz yéndose a lugares inhóspitos? Pero la verdadera paz, la cual viene del Padre, solo la tendrán los que posean a ese Espíritu Santo, porque ese es fruto de él. Por eso no todos pueden tener esa paz. Y tú, mi hermano, que hoy me estás escuchando, hermana que me estás escuchando, si podemos decir que tenemos el Espíritu de Dios, el resultado de eso es que voy a estar siempre en paz conmigo y con los demás. Y Pablo nos decía, sed sin ofensa a judíos, gentiles y con la iglesia de Dios. ¿Cómo voy a ofender a alguien, hermanos, si en mí está la tolerancia? ¿Cómo voy a ofender a alguien si en mí está la benignidad y la bondad? Si alguien me insulta, tendré mansedumbre y seré templado para no contestar mal por mal, sino todo lo contrario. La palabra de Dios me enseña a vencer al mal con el bien. Pero es que, hermano, usted lo dice porque no tiene problemas. Hermano, es que usted me dice eso porque tiene una vida muy fácil. Nadie lo tiene. Y yo creo que todas estas cosas es de acuerdo a cómo nosotros podemos concebir lo que nos pasa. Quiero darles un ejemplo. Ya hasta en mi persona lucho porque esto podamos ponerlo o pueda ponerlo en práctica. Si hay alguien que viene a mí y me ofende, lejos de ver a esa persona, mi hermano o hermana, quien venga conmigo a quererme hacer la vida difícil, yo no tendría por qué ir en contra de esta persona, sino de analizar precisamente por qué me está pasando esto. Y las Sagradas Escrituras nos lo dan. En un momento, Cristo Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dicen las gentes que soy? Y ellos dicen, pues unos que Elías, otros que Jeremías, otro que cualquiera de los profetas. Muy bien, eso es lo que dicen las gentes. Pero ahora, ¿quién dicen ustedes que soy? Y una de ellos se levanta y dice, Señor, nosotros reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Y Cristo le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento podemos decir que Pedro estaba siendo guiado por ese espíritu. Pero no pasa mucho tiempo cuando el mismo Pedro le dice, Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? ¿Qué no ves que allá te quieren matar? Y Cristo Jesús le dice, quítate de aquí, Satanás, que no sabes lo que conviene. Estos ejemplos me dan
una enseñanza tan grande que cuando yo vea que algún ser, una circunstancia, quiere hacerme perder mi paciencia, mi tolerancia, mi mansedumbre, entonces no es el objeto, no es la persona, sino es alguien que quiere hacer que pierda estas cosas. Y ese alguien es el maligno. Entonces, cuando yo entienda esto, que alguien viene hacia mí para tratar de hacerme sentir mal, no es mi hermano, es el maligno. Y cuántas de las veces también, quizás nosotros pudiéramos ser piedras de tropiezo para otros hermanos. Y definitivamente así, cada uno de nosotros vamos soportando nuestras pruebas. Pero cuando yo tengo ese don de sabiduría, de ciencia, de fe, voy a entender que estas cosas tienen que pasar. Y esto, hermanos, va a hacer que jamás esté enemistado con nadie. ¿Quién me lo enseñó? ¿Quién me lo dijo? Pues ese Espíritu Santo que está haciendo efecto en cada uno de nosotros. Y vean cómo si yo no voy a tener dificultades con ninguno de mis hermanos, con ninguno de mis vecinos, con ninguno de mis compañeros de trabajo, ese gozo y esa paz siempre van a estar en mí. Gracias a esa promesa que Cristo Jesús nos dejó cuando todavía estaba en el mundo. Y vean cuán grandes cosas, hermanos, nosotros podemos tener acceso. Yo diría, solamente con guardar los mandamientos, porque de ahí se deslindan todas estas cosas. Y una vez más me doy cuenta, hermanos, que Dios hace todo lo difícil y nosotros, aunque con iniciativa la debemos demostrar, pero nos toca la parte más fácil. Y hay veces que ni eso podemos, o no que no podamos, hay veces que no queremos hacer. Y aquí, hermanos, que entonces si ese Espíritu Santo está en nosotros, a lo mejor nosotros lo estamos alejando de nuestras vidas. Pero ese Espíritu, hermanos, está dispuesto a poder estar en cada uno de nosotros. Y no nada más estas cosas, pero también el profeta nos dice que ese Espíritu de Jehová, pues se refleja en espíritu de sabiduría, en espíritu de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento, de temor de Jehová, esa obediencia que debe de existir en cada uno de nosotros. Y vean, mis hermanos, cómo ese espíritu tiene muchas formas de poder reflejar su presencia en cada uno de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es dejar que éste trabaje en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él está, y nuevamente voy a quitar, o voy a estar insistiendo en esto, y no voy a quitar el dedo del renglón. El Espíritu Santo está para enseñarnos, para recordarnos, para consolarnos. Y si nosotros vemos todas estas cosas, quisiera preguntarles, ahora estas fotografías ya no pueden tener cabida en nosotros, por decirlo así, que sea manifestación de que esos elementos son tomados del Espíritu Santo, porque el Espíritu no actúa de esa manera. En los tres, pues se reflejan en las danzas que pudieran tener, que bueno, muy a su forma, muy a su conocimiento, pues ellos hacen y se les preguntan, oye, ¿por qué está actuando de esa manera? Es que lo tomó el Espíritu Santo. Y en la última fotografía, yo la tengo al lado derecho abajo, donde hay 3 personas en el piso, se dice que estas personas piensan que el estar tirados es porque son poseídos por el Espíritu Santo. De acuerdo al propósito del Espíritu y que nosotros estamos viendo en las Sagradas Escrituras, nos podemos dar cuenta que el Espíritu de Dios no actúa de esa manera. Actúa coherentemente, actúa para darnos enseñanza. Y entonces podemos identificar mejor, mis hermanos, quién si tiene el verdadero Espíritu Santo y quién solamente dice o cree tenerlo y solamente exagera algunas cosas para poder decir que lo tiene.
Y hermanos, esto también emana de nuestro Dios. Y ahora sí, dice esto. ¿Cuál será la última labor del Espíritu Santo en nosotros como carne? Ojo, como carne. Y la respuesta está: la resurrección. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 8. Y voy a darle lectura del verso 7 en adelante. Dice la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 7, dice: por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Ya hemos estudiado esto en otros momentos. Verso 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Necesitan lavar ese vaso del cual nosotros habíamos hablado. Necesitan lavar ese vaso para que otro líquido, por decirlo así físicamente, pueda ser vertido en ese vaso. Tenemos que limpiar nuestro vaso para que entre entonces ese Espíritu de Dios. Mientras estemos en la carne, no vamos a poder hacerlo. Dice, verso 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y aquí entonces, hermanos, me urge que si yo no tengo ese espíritu, necesito tenerlo. Si yo no tengo ese espíritu, o si creo que todavía no ha hecho el efecto en mi persona, tengo que trabajar en él para que este espíritu pueda ser en mí, no conmigo, pueda ser en mí, y entonces pueda tener acceso a todas esas cosas que nosotros veíamos, a esos dones, a ese fruto, a esos espíritus, o a la manifestación de ese espíritu. Tenemos que hacerlo, hermano. Nos surge, y esto lo tenemos que hacer en vida. Porque sigue diciendo, verso 10, empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11, y muy importante. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, hermanos, este texto me pone a temblar, o de preocupación o de alegría, depende de dónde esté. ¿Por qué? Porque si yo tengo el Espíritu de Dios y en algún momento bajo el polvo de la tierra, tengo garantizado ese reino. Pero si yo no tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, del cual me habla aquí, y bajo el polvo de la tierra, me voy a levantar, pero para una muerte eterna. ¿Y cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo tengo que tener ese Espíritu Santo? Hoy. No importa si no estoy yendo a la casa de oración. No importa si las situaciones son difíciles. Y mientras más difícil sea la batalla, más mérito tienen los que la luchan y la ganan, obviamente. Por eso cuando Moisés daba la estafeta a Josué, Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, porque lo que te viene no es fácil. Y en nosotros también, lo que se nos viene no es fácil. Y esperemos, hermanos, que una vez que nosotros tengamos ese Espíritu Santo, seamos como esos viejitos de la fotografía. Cuando lleguemos a esa edad de la senectud, seamos unos viejitos alegres, seamos unos viejitos que no tengamos esa amargura en el corazón de cada uno de nosotros, porque estamos conscientes que nuestro Padre ha enviado a su Espíritu Santo para que habite en cada uno de nosotros. Y vamos a lograr algo tan fácil, pero tan difícil de tener. Perdón si me contradigo. Tan fácil porque lo obtenemos guardando los mandamientos de nuestro Dios.
pero tan difícil para las gentes. ¿Y qué es eso? Ser felices. ¿Queremos ser felices? ¿Queremos tener conocimiento de Dios? No hay como tener al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Mis hermanos, fue un gusto poder estar con todos ustedes, pues que la paz de Dios esté con ustedes y que el Creador nos bendiga en todo momento. Paz a vosotros, hermanos.